En el verano de 2012, la familia Ramírez se mudó de Madrid a un pequeño pueblo costero llamado Santo Esteban, cerca de Vigo, en Galicia, al noroeste de España. Alquilaron una vieja casa de piedra con techo de tejas rojas y un jardín cubierto de higos y limoneros. La casa estaba casi al borde de una carretera estrecha y serpenteante que llevaba al océano. Los vecinos la llamaban Camino de las Sombras. La madre, María, era enfermera. El padre, Raúl, pasaba semanas fuera trabajando como camionero. Su hijo, Lucas, tenía 6 años, un niño callado pero sonriente que pasaba horas dibujando coches y el mar. Los vecinos decían que a menudo jugaba solo, sentado junto a la verja, hablando con alguien que nadie más podía ver. ¿Con quién hablas, Lucas?, le preguntó una tarde la señora Serafina, una viuda que alimentaba gatos junto al camino. Con la niña, respondió él. Vive allá abajo. Allá no hay nadie, solo la capilla vieja. No vive, está esperando. Serafina no le dio importancia, pero días después se lo comentó a María. Ella sonrió y dijo: tiene imaginación, siempre se inventa amigos. Sin embargo, las rarezas empezaron enseguida. Cada noche, exactamente a las 2:17, según contó María, se oía un golpecito en el pasillo. Al principio pensó que era el viento o el gato, pero los sonidos eran rítmicos. 3 golpes, una pausa, otros 3. Cuando salía a mirar, no había nadie. Una semana después, Lucas cambió. Dejó de comer, apenas hablaba. Se quedaba mirando por la ventana hacia la carretera. Cuando su madre le preguntó qué pasaba, contestó en voz baja: dijo que pronto vendrá. María pensó que era un juego, pero esa noche, al apagar la luz, escuchó desde el cuarto del niño: mamá, puede quedarse aquí, tiene frío. Encendió la lámpara. No había nadie. Lucas dormía. 2 días después, el niño desapareció. El 6 de julio, a las 7:40 de la tarde, María salió para llamarlo a cenar. Sobre el banco, junto a la verja, solo estaba su chaqueta azul. Los vecinos comenzaron la búsqueda. La policía peinó los bosques. Los pastores revisaron el barranco junto a la carretera. No hallaron nada. Una semana más tarde, las autoridades cerraron el caso. Ni huellas ni testigos. Solo un detalle. A varios kilómetros del pueblo, junto a una cruz de piedra al borde del camino, hallaron un dibujo, hecho con lápiz infantil. El mar, una figura de mujer de pie en el acantilado. Detrás, un mensaje: la sombra está aquí. Desde entonces, nadie volvió a vivir en aquella casa. Dicen que, en las noches de niebla, se oyen pasos sobre la grava frente a la verja. La anciana Serafina asegura haber visto a Lucas tras la ventana, de pie, con su pijama, sonriendo. La policía insiste en que es imposible. La casa está tapiada desde hace 10 años. Casi 10 años después de la desaparición de Lucas Ramírez, nadie en Santo Esteban hablaba ya del caso. La policía lo había cerrado. En los informes se leía lo mismo de siempre: accidente probable. El niño pudo caer al barranco y el mar se llevó el cuerpo. Pero en el verano de 2022, un periodista madrileño llamado Daniel Morales llegó al pueblo. Trabajaba para el medio El Faro de Medianoche, especializado en investigaciones sobre sucesos extraños y casos olvidados. Le había llamado la atención una coincidencia inquietante. En los últimos 3 años, 2 niños más habían desaparecido en un radio de 50 kilómetros del lugar. Ambos de la misma edad que Lucas. Ambos vistos por última vez cerca de la carretera que llevaba al mar. En los informes policiales nadie menciona la conexión, explicó Daniel en su podcast. Pero si marcas los puntos en un mapa, la línea pasa justo por el Camino de las Sombras. Daniel llegó a Santo Esteban al amanecer. El pueblo dormía bajo un espeso velo de niebla. La carretera serpenteaba entre colinas cubiertas de eucaliptos. El aire olía a tierra húmeda y sal. Detuvo el coche frente a la vieja casa de los Ramírez.
El techo seguía en pie, pero las ventanas estaban tapiadas. Una placa oxidada colgaba de la verja. Propiedad privada. No entrar. Los vecinos no querían hablar. Solo Serafina, aún viva aunque muy anciana, aceptó recibirlo. Su voz era apenas un susurro. «Lo recuerdo bien al niño», dijo. Era rubio, calladito. Siempre jugaba solo junto a la carretera. Hablaba con alguien que yo no veía. «¿Con quién cree que hablaba?», preguntó Daniel. «Con los que no se ven», respondió ella. «Este camino es viejo, hijo. Por aquí pasaban los muertos cuando había peste. A veces, cuando hay niebla, se les ve pasar. Y él también los veía». Daniel grabó sus palabras, pero en su mente sonaban como una leyenda rural. Cuando se despidió, Serafina le dijo algo más. «Si oyes 3 golpes por la noche, no abras la puerta». Esa noche, Daniel durmió en una pequeña pensión del pueblo vecino. Pasó horas revisando recortes de periódicos. Desaparición de un niño en la carretera al mar. La policía sin pistas. Los vecinos hablan de una maldición. A eso de las 2 de la madrugada, la luz de la habitación titiló. El dictáfono sobre la mesa se encendió solo. De él salió un susurro leve, como una respiración infantil. «¿Dónde está mamá?». Daniel se quedó inmóvil. Retrocedió la grabación, pero el archivo no tenía fecha ni hora, como si hubiera aparecido de la nada. A la mañana siguiente, fue hasta la cruz de piedra donde habían hallado el dibujo de Lucas. El lugar parecía abandonado. El viento movía los juncos secos y el mar rugía al fondo del acantilado. En la base de la cruz, alguien había dejado flores frescas y algo más, un papel doblado bajo una piedra. Con letra infantil se leía: «La sombra no duerme». Daniel fotografió el papel, pero aquella noche, al revisar su móvil, todas las fotos habían desaparecido, todas menos una. Una imagen borrosa de la carretera envuelta en niebla y una figura pequeña, de espaldas, justo en el centro del encuadre. No recordaba haber tomado esa foto. El registro mostraba la hora, 2:17 de la madrugada. Esa misma noche lo despertaron 3 golpes secos. 3, una pausa y 3 más. Recordó la advertencia de Serafina: «No abras». Se acercó despacio a la puerta de la habitación y miró por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Solo una sombra, diminuta, se deslizaba por la pared, moviéndose como si caminara. El sol se ocultaba tras las colinas cuando Daniel volvió a la pensión con la cinta de video en la mano. No sabía por qué había insistido tanto al viejo inspector Ortiz para que se la mostrara. Había algo en su mirada, una mezcla de miedo y culpa, que lo había intrigado. «Dijiste que escribirías solo un artículo sobre un caso antiguo», le recordó el inspector al entregarle la caja. «Entonces escribe que el niño nunca apareció y deja el resto en paz». Daniel asintió, pero mentía. Esa noche encendió el viejo reproductor que la dueña de la pensión le prestó. La cinta chirrió, el sonido crepitó y poco a poco apareció la imagen. El interior de la casa Ramírez, paredes agrietadas, muebles cubiertos de polvo, juguetes tirados en el suelo. Fuera de cámara, una voz de agente decía: «Revisando el salón, no hay señales de lucha, todo parecía normal». Hasta que, alrededor del minuto 30, la cámara captó un espejo. Daniel rebobinó. En el reflejo se veía una figura borrosa, encorvada. Pensó que sería el camarógrafo, hasta que notó que la figura estaba en otro ángulo del cuarto. Imposible que fuera su sombra. La figura se movió y la imagen se cortó un segundo. Cuando volvió, algo nuevo se veía en la pared. Un dibujo infantil, hecho con tiza. El mar, el sol y al lado un hombre con una cámara. Daniel se quedó helado. Era él. Retrocedió varios segundos. Nada. Avanzó otra vez. El dibujo aparecía solo al reproducir la cinta. «Esto no puede ser», murmuró.
Pero la cinta siguió. Tras un destello de estática, la cámara cambió de plano y de pronto en la pantalla apareció su rostro. Él mismo, sentado frente al ordenador, en la habitación donde estaba en ese momento. Mismo escritorio, mismo vaso de agua, pero en la imagen se veía más viejo, demacrado, con ojeras profundas. Hablaba en voz baja, pero el micrófono no captaba las palabras. ¿Qué demonios?, susurró Daniel y detuvo la cinta. Comprobó el código de tiempo. 6 de julio de 2012. El día en que desapareció Lucas. Esa noche no durmió. Se sentó junto a la ventana mirando la carretera envuelta en niebla. El recuerdo vino de golpe. Cuando era niño, había estado allí. Sus padres lo llevaron a pasar un verano en Galicia. Recordaba la arena fría, un balón rodando y a un niño al otro lado de la playa que le dijo en voz clara: ¿quieres jugar? Ese niño tenía los mismos ojos que Lucas. Daniel encendió el dictáfono para registrar sus pensamientos. Puede ser una coincidencia, tal vez mi memoria me traiciona, pero si no lo es, entonces él me conocía. Quizá esto empezó mucho antes de que yo volviera. Dejó el aparato sobre la mesa y fue al baño. Cuando regresó, la grabación ya estaba corriendo. Su propia voz sonaba en ella, más grave, cansada. Vendrá cuando entres en la casa. Se paralizó. Esa frase, él aún no la había dicho. A las 3 de la madrugada lo despertaron 3 golpes. 3, pausa, 3 más. Se levantó y se acercó a la puerta. Miró por la mirilla. Nada. Pero en la pared del pasillo, bajo la luz mortecina, se proyectaba una sombra infantil. Se movía, como si alguien caminara lentamente. Daniel apagó la luz. El silencio se hizo total. La mañana era silenciosa, como si el pueblo contuviera la respiración. Daniel llegó a la casa de los Ramírez poco después de las 8. El cielo estaba cubierto por una niebla espesa y el aire olía a humedad y sal. No había nadie en la carretera. El ayuntamiento le había dado una vieja llave oxidada con una etiqueta amarillenta. Casa 14. Cuando giró el cerrojo, sintió un escalofrío. La puerta se abrió con un crujido, como si el tiempo la hubiese estado esperando. Dentro olía a polvo, madera húmeda y algo más. Un aroma dulzón, añejo, el de los juguetes olvidados. Encendió la linterna. En la pared del pasillo distinguió un dibujo infantil. El sol, el mar, figuras torpes. En una esquina, una firma. Lucas, 2012. Daniel encendió su grabadora. Interior bien conservado, polvoriento, pero intacto. Parece que la familia se marchó ayer. Hay marcas de humedad en el suelo. Subiré al segundo piso. Los escalones crujían bajo sus pies. En el muro colgaba una fotografía. Una mujer joven con un niño en brazos. María y Lucas. El pequeño llevaba un colgante al cuello, el mismo que la policía nunca encontró. En el piso superior, todo estaba quieto. Solo la puerta del cuarto infantil estaba entreabierta. La empujó con el hombro. Adentro, una cama pequeña cubierta con una manta descolorida. Un oso de peluche en el suelo, su cara deshecha por el sol. En el papel de pared había garabatos hechos con lápiz, círculos, olas, líneas torcidas. Entre ellos, una palabra escrita con mano temblorosa. Mamá. Daniel sacó la cámara y empezó a filmar. De pronto el visor parpadeó. Durante un segundo, creyó ver en el espejo una figura pequeña, de pie junto a la cama, con la cabeza gacha. Giró en seco. No había nadie, solo el peluche, ahora recostado junto a la puerta. Estaba seguro de que antes había estado en el centro del cuarto. Si esto es una broma, ya dejó de ser graciosa. Murmuró y volvió a encender la grabadora. La cinta siseó, y entonces una voz infantil susurró: ¿Por qué volviste? Daniel se quedó helado. Miró el aparato. El micrófono estaba encendido, pero la grabación se reproducía sola. En la pantalla apareció un título automático: Archivo 6 de julio.
el día de la desaparición de Lucas. Bajó las escaleras apresuradamente. Intentó abrir la puerta, pero el pestillo estaba atascado desde dentro. Entonces se oyó un sonido hueco. 3 golpes, una pausa y 3 más. Encendió la linterna. La luz parpadeó y murió. En la oscuridad, una voz muy cerca de su oído susurró: «No cierres la puerta». Giró. En la ventana no vio su reflejo, sino el rostro de otro Daniel, envejecido, con el cabello gris y los ojos vacíos. El reflejo levantó un dedo y se lo llevó a los labios, pidiendo silencio. Desde la cocina vino un estrépito. Algo había caído. Daniel bajó despacio. Sobre la mesa había una cinta de video sin etiqueta. El polvo alrededor mostraba marcas pequeñas de dedos. Metió la cinta en el viejo reproductor que encontró en la esquina. La imagen tembló, luego se estabilizó. En la pantalla, la misma casa, el mismo día. Él, Daniel, filmando el cuarto infantil. Y detrás de él, en el marco de la puerta, se veía a Lucas. Daniel apagó el televisor de golpe. El corazón le latía desbocado. En el suelo, algo brillaba. Era un colgante metálico, el mismo del retrato. Lo tomó. Detrás estaba grabado: «Para de mamá». Y entonces comprendió. Era su propio colgante, el que había perdido siendo niño en Galicia. Daniel permaneció sentado en el suelo durante largo rato, apretando el colgante en la mano. En su cabeza solo resonaba una frase: «Esto no puede ser». La inscripción era idéntica a la de aquel colgante que él había perdido de niño, jugando en una playa de Galicia. Recordaba perfectamente aquel día: el cielo gris, el viento frío, el balón que rodó hacia la orilla y una niña vestida de blanco que le dijo: «Si lo pierdes, el mar te lo devolverá». No había pensado en eso en años, pero en aquella casa las palabras regresaron. Encendió su grabadora. «Colgante hallado, misma inscripción que el mío. Coincidencia improbable. Tal vez hay relación familiar entre Lucas y yo. Necesito confirmar archivos sobre la madre». Salió de la casa en cuanto consiguió abrir la puerta. Afuera el aire era espeso, el cielo cubierto. La niebla lo envolvía como una manta húmeda. El camino estaba vacío. Fue al ayuntamiento de Santo Esteban y pidió acceso a los registros antiguos. Una secretaria le llevó una carpeta polvorienta con el expediente de la familia Ramírez. Daniel la abrió y dentro encontró una fotografía: María Ramírez con 2 bebés en brazos. Debajo, una nota escrita a mano: Lucas y Daniel. Nacimiento, 1986. Se le cortó la respiración. En el reverso, una observación oficial: tras la muerte del padre, uno de los hijos fue entregado en adopción. Datos reservados por orden judicial. El corazón de Daniel golpeaba con fuerza. Él siempre supo que era adoptado, pero su madre nunca habló del origen. Ahora lo entendía. Él era el segundo hijo de María Ramírez, el hermano de Lucas. Se sentó en el coche, temblando. Los recuerdos de su infancia regresaron en oleadas. El sonido de las olas, un balón, risas, el eco de 3 golpes en la ventana y una voz que lo llamaba por su nombre. Abrió su cuaderno y escribió: «Si soy su hermano, la sombra también me pertenece. No me persigue, me está esperando». De vuelta en la pensión, encontró un sobre encima de la mesa. Viejo, amarillento, cerrado con cera rota. En el frente su nombre: Daniel Morales, El Matasellos, Vigo, 6 de julio de 2012, el día en que Lucas desapareció. Con las manos temblorosas lo abrió. Dentro, una carta escrita con tinta desvaída. «Si estás leyendo esto, hijo, significa que no pude protegeros. La sombra viene por los que escuchan su nombre». Lucas siguió la voz creyendo que era la mía. «Perdóname, Daniel. Si regresas algún día, no vayas al mar. Él recuerda tu voz». Firmado: Mamá. Daniel dejó caer la carta. El aire se volvió denso, como agua. A lo lejos se oía el rumor del océano.
aunque el mar quedaba a varios kilómetros. La luz titiló y la grabadora se encendió sola. ¿Por qué no me ayudaste? ¿Por qué no me ayudaste? Nos dejaste solos. Nos dejaste solos. Era la voz de Lucas. Daniel cerró los ojos. Las imágenes vinieron en destellos. El niño en pijama, la carretera, la cruz, el acantilado, y él mismo, de pequeño, llamando a alguien entre la niebla. Lo comprendió todo. El ciclo se repetía. La sombra no aparecía. Esperaba. El mar siempre se lleva a uno y devuelve a otro. Al amanecer, Daniel condujo hasta la costa. El cielo era gris. El viento levantaba espuma. Colocó su cámara frente al mar y presionó grabar. Si la sombra quiere que recuerde, recordaré. Yo soy el hijo del mar y vengo a buscar a mi hermano. En la imagen final se ve una silueta infantil de pie, dentro del agua. La figura alzó la mano. Daniel avanzó hacia ella. Horas más tarde, los pescadores encontraron en la orilla solo sus zapatos y la cámara encendida. La grabación terminaba cuando una ola cubría el objetivo y entre el sonido del mar se oía una voz clara y dulce. Gracias, hermano. La grabación que escucharás a continuación fue encontrada 3 meses después de la desaparición del periodista Daniel Morales. Su cámara apareció flotando en el mar, cerca de los acantilados de Galicia, junto a la vieja cruz de piedra. La cinta estaba dañada por la sal, pero los técnicos consiguieron restaurar parte del audio. Chasquido. Sonido del viento. Las olas rompen. Estoy en el mar. Él me llama. Si desaparezco es porque lo encontré. Lucas, si me oyes, ya llegué. Después de eso solo se escuchaban crujidos, estática y el golpe del agua. Esa fue la versión oficial. Pero semanas más tarde, un paquete llegó sin remitente a la redacción de El Faro de Medianoche en Madrid. Dentro había una cinta de video y una nota escrita a mano. Encontró lo que buscaba, pero la sombra aún está aquí. La periodista Ana Vicente, compañera de Daniel, decidió analizar el material. En la caja, una etiqueta con su caligrafía. Última luz. Colocó la cinta en el reproductor y presionó play. Primero, estática. Luego, lentamente la imagen se aclaró. Era la casa de los Ramírez, iluminada por el sol. La cámara avanzaba por el pasillo. La voz de Daniel, serena y pausada, sonaba fuera de plano. La casa recuerda todo, incluso a quienes creyeron marcharse. ¿Oyes? Susurra sus nombres. Ana se quedó inmóvil. Su voz era nítida. Y sin embargo, Daniel había muerto 3 meses antes. La cámara entró en el cuarto infantil, el suelo cubierto de polvo. Un balón viejo rodó suavemente por el piso. Y entonces, en el centro del encuadre, apareció un niño. Estaba de espaldas, dibujando con una tiza blanca. El sonido del trazo chirriaba en el silencio. Al enfocar, Ana vio lo que escribía. Gracias, hermano. El niño se levantó y giró lentamente. Era Lucas. Sonreía. De repente la luz comenzó a desvanecerse. El brillo de la ventana se tornó gris. En el fondo del encuadre surgió otra sombra. Alta, humana, demasiado alargada, como si fuera el reflejo de quien sostenía la cámara. Y entonces, 2 voces se escucharon al unísono. Lucas y Daniel. Ahora estás con nosotros. La imagen se distorsionó. Luego volvió. El niño ya no estaba. En la pared, una nueva frase escrita con tiza. No cierres la puerta. Ana rebobinó la cinta. Pero algo cambió. En el espejo del cuarto, ahora se veía su propia silueta. Su cuerpo, su ropa, como si la grabación la estuviera filmando a ella en ese instante. El televisor se apagó solo. Su grabadora sobre la mesa se encendió sin tocarla. Un murmullo infantil llenó la habitación. ¿Quieres jugar? Ana corrió a apagarlo. Llamó a la policía. Pero cuando los técnicos revisaron la cinta, no encontraron nada, ni imagen, ni sonido, solo la fecha de creación, ayer.
Nadie volvió a saber de Ana Vicente. Semanas después, su ordenador fue hallado encendido sobre el escritorio. En la pantalla, un archivo abierto. Camino de las sombras. Montaje final. El video estaba en reproducción. Pantalla negra. Se oía el mar. Respiración. Y entonces, unas letras blancas aparecieron lentamente, como escritas con tiza. Las historias no terminan. Esperan a que alguien las vuelva a contar. La cámara tembló, y durante un instante, el reflejo de la pantalla mostró una figura infantil detrás de quien grababa. El último segundo del video fue un destello de luz. Se vio fugazmente el rostro del niño, sus ojos grandes, fijos en la cámara, y un susurro claro. Ahora tú. La grabación se cortó. Hoy, la casa de los Ramírez sigue vacía. Dicen que por las noches, una luz se mueve entre las ventanas, como si alguien caminara dentro con una linterna. Y si el viento sopla desde el mar, se escucha una voz de niño repetir: la sombra no duerme, espera.